El propio PIT-CNT ha hecho una convocatoria a hacer, digamos, todo lo que es la proclama desde sus casas, pensando en una jornada que también puede ser propicia para la recolección de firmas por la LUC. Esperamos un maracanazo, dijeron, sí, de la juntada de firmas. va a haber mesas para que los ciudadanos se acerquen a firmar, y tiene mucha expectativa el PIT-CNT con eso, que ya en su comunicado, porque habían pedido, ¿se acuerdan la cadena de radio y televisión a Presidencia de la República? Que nuevamente no se les concedió. Entonces, en este 1 de mayo especial, en sábado, que hacía mucho tiempo que no nos tocaba en sábado, la consigna o el lema es: lo primero es la vida y el trabajo. Consideran que hay un Estado ausente, ese es un poco el reclamo que están haciendo este 1 de mayo, y convocan a intervenir ventanas, balcones, puertas, terrazas. Hacerse sentir de alguna manera. Hacerse sentir de alguna manera. Es una jornada especial. Habrá una conferencia de prensa del PIT-CNT mañana que convocará, reiteramos, en esa puerta a puerta que van a hacer a que los ciudadanos colaboren con las ollas populares. Bien. ¿No? Clau, quería comentar rapidito el tema del transporte, ¿no? Bien importante, saben ustedes que llega un momento en el que no hay ni un ómnibus en la calle. Les voy a contar un poco los horarios. Y el UNOT, la Unión Nacional de Obreros del Transporte, informó que las últimas salidas del transporte colectivo van a ser este viernes 30 de abril. Los coches de Come son los verdes y los naranjas, el 526, 522, claro. El D11, por ejemplo, dejarán de salir este viernes a las 18:59 y los de CUCSA, COEC y UCOT a las 19:29 horas, ¿está? Unos a las 18:59, casi digamos que a las 19, y otros 19:30. Por otro lado, también informa una crónica que levanta El País, los últimos servicios de los ómnibus suburbanos desde la terminal de Río Branco saldrán 18:55 del viernes, y las últimas salidas de los interdepartamentales, aquellos que vienen a trabajar a Montevideo, tengan ojo, que van a ser a las 20 horas del 30 de abril, el día de hoy. Las compañías de ómnibus retornarán a sus labores a las 00 del domingo 2 de mayo. Así que tengan bien en cuenta. Y después COPSA, por su parte, también comunicó que las últimas salidas de ómnibus suburbanos hacia ciudades metropolitanas serán desde las 18:15 hasta las 20:10, según el destino que tengas, pero en esa franja horaria de este día viernes. Así que todos a tener en cuenta esto para que no te quede esa pata. Claudia, ayer cuando estábamos en la producción hablando sobre la jornada del 1 de mayo, bueno, el Día del Trabajador y demás, nos acordamos de cuando hablábamos con el publicista Álvaro Moré de esa pandemia incipiente y qué iba a pasar, y que si nos íbamos a adaptar o no al teletrabajo, de que, bueno, esto podía ser una oportunidad para las empresas para sacarse de encima un volumen de trabajadores. Eso finalmente, la realidad demostró que no fue así, que se puede teletrabajar. Las empresas se han adaptado a hacerlo, con mismo salario, misma actividad. De repente uno en su casa debió de acostumbrarse a cumplir con un horario de trabajo. Es decir, podrás estar de cintura para abajo de entre casa, pero de cintura para arriba estás trabajando, y si lo tenés que hacer 8 horas lo haces, ¿no? Clau, las empresas y los entes se han dado cuenta que pueden trabajar con mucho menos personal, eso también, ¿no? Con mucho menos personal, sí, es verdad. Y está todavía la duda, ¿volverán los que están en seguro de paro a sus puestos de trabajo? Esa es una interrogante, ¿no? Pero hay otras muy interesantes. Hay otras interesantes. Igual antes quería decir, volvemos a un nuevo 1 de mayo en contexto de pandemia sin una ley de teletrabajo que presentó la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, que todavía está encajonada esperando que avance. Y creo que en este contexto, donde no sabemos hasta cuándo vamos a estar teletrabajando, urge que haya una ley que pueda regular esto. Pero sí, estuvimos también conversando de qué pasaría en nuestro país si empezamos a pensar en tener más días de fin de semana, 3 días de fin de semana, menos horario de trabajo. Viernes, sábado y domingo. Está bueno, complica. Me mandaba un mensajito recién una amiga y me decía, bueno, la reducción de horas de trabajo puede llegar a que vos tengas más de un trabajo, ¿no? Porque bueno, algo lo hago en 4, después voy y hago otro en 4, y eso estás quitándole trabajo a quien no tiene ninguno. O sea, hay muchos desafíos por delante. Pero la cuestión es que CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, presentó hace unas semanas un estudio donde hacía una radiografía se llamaba radiografía parlamentaria, donde le preguntaban cosas del quehacer cotidiano e importantes a los legisladores, a ver qué pensaban. Y una de las preguntas fue justamente esta: si es posible hacer una reducción horaria en el Uruguay. Así que 6 de cada 10 legisladores está a favor de flexibilizar el régimen a tiempo semanal de trabajo
fue un 61% el que contestó esto, mientras que el 35%, el resto, digamos, de los legisladores, considera que se debe mantener las jornadas de 8 horas diarias como lo conocemos hasta el día de hoy. Así que un 61% es una aprobación bastante interesante, ¿no? Importante. Sí. Y el 4% dice que no sabe, no contesta, que tendría como que evaluar el tema, que no lo ha estudiado y demás. Así que 6 de cada 10 legisladores están de acuerdo con empezar a hacer una reducción de la jornada laboral. Si se discrimina por partido político, el 49% de los legisladores de la oposición está a favor de mantener la jornada de 8 horas diarias, mientras que el 42% está a favor de una flexibilización. Ahí vemos un 42-49, está bastante dividida la oposición. El Frente Amplio, bueno, que se ve que distintas miradas sobre esto. Así que da cuenta que se necesita una discusión. En tiendas del oficialismo, en la coalición multicolor, el 76%, ahí crece un montón la cifra, está a favor de generar una flexibilización en el régimen laboral a tiempo semanal y un 24% es adepto a mantener todavía el régimen como está. Así que ahí vemos cómo son un poco las diferencias, ¿no? Pero un 76% del gobierno está de acuerdo con que esto se suceda. Habría que ver en el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el presidente? ¿Qué es lo que piensa, bueno, los ministros y qué piensa el ministro Mieres de todo esto, ¿no? Llevaría a un cambio también en la matriz del trabajo que tendríamos que adaptarnos. Pero ¿qué pasa en el mundo? Fuimos a investigar un poco qué pasa en el mundo, si hay otros países planteando esto, si hay otros países averiguándolo. Y es muy particular el caso de España. Están haciendo un experimento. A raíz de la propuesta de un partido de izquierda, lo que están experimentando es con empresas voluntarias que digan yo quiero probar a ver cómo nos va. Están probando que empresas a pequeña escala empiecen a probar menos horas de trabajo y van solamente 32 horas. O sea... Depende, no sé, capaz que se los reparten los días distintos. Entre 4 y 6 horas semanales. Mirá. Habitualmente diarias, son 40 horas semanales en España, o sea, la legislación son 40 horas semanales, lo bajaron a 32. ¿Está? Con el mismo salario. Con el mismo salario, mismas condiciones, mismas exigencias. Lo que miden es la productividad. Exacto, reducción de horario, es decir, bueno, tenés que hacer lo mismo, rendir de la misma manera, o mejor, por supuesto, siempre se espera que podamos rendir mejor, en menos cantidad de horarios. Se rebaja de 5 a 4 días lo que se había presentado, digamos, lo que te presentás en la oficina a trabajar. Y bueno, y están probando eso a ver cómo les va para luego poder, este partido de izquierda, también tener, digamos, una prueba fehaciente de cuál es el resultado. Pero ¿qué pasa en el mundo si lo dividimos por continentes? En América Latina tienen las jornadas laborales establecidas por ley más largas, ¿no? Los países de América Latina tenemos las jornadas más extensas. Hay límites semanales, o sea... 48 horas es el máximo. Nadie puede trabajar más de 48 horas. Después tenemos que ver si esto realmente... ¿Los médicos de guardia? Bueno, se cumple. Bueno, el multiempleo en este país. Y el multiempleo, pero bueno, en países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay tienen un máximo de 48 horas y las jornadas generalmente son de 40. En Asia y África son las zonas del planeta donde más horas se trabaja, pero la mayoría de las legislaciones no contempla una jornada laboral máxima, o sea, donde sucede la explotación laboral. Exacto. Y eso es un problema del mundo. Muchas veces nosotros gozamos de cosas materiales producidas en estos destinos donde hay personas trabajando casi que las 24 horas del día y en condiciones infrahumanas. Y gozamos de derechos laborales que ellos no tienen. Que ellos no tienen, Trabajamos horas extras y podemos escribir, che, te paso la cantidad de horas extras y las cobramos. Claro, exacto. Tenemos un seguro de desempleo que hay países, Argentina, por ejemplo, no tiene el mismo modelo que nosotros, pero ni de acá a la China, ¿no? Estados Unidos, la cajita. O sea, te dicen, mañana I'm gonna let you go, le dicen, ¿viste? Y se va con la cajita y se terminó, no hay nada, ¿no? Tal cual. O sea, nosotros mientras discutimos si es posible hacer una reducción del horario laboral, otros países ni siquiera tienen estas garantías. Bueno, en Suiza, la jornada laboral máxima es de 35 horas. Mirá. 5 horas menos que nosotros. 35 semanales, al igual que Alemania y que Francia, que tienen el mismo régimen. El límite legal de trabajo, excluyendo el tiempo extra, ¿no? O sea, las horas extras no se contemplarían dentro de estas 40 horas semanales y 48 como máximo. En las economías más avanzadas del mundo son de 40 horas semanales, mientras que los países en vías de desarrollo es de 48. Nosotros, como somos de vías de desarrollo, lo máximo que tenemos es 48. Países desarrollados tienen de 40 horas máximo. Así que un poco se distribuye así el mundo y el Uruguay empieza a conversar, ¿no? En la posibilidad de cambiar, con este cambio de la matriz del trabajo, la llegada del teletrabajo, un montón de desafíos que nos ha puesto la pandemia, nos lleva a pensar, realmente esas 8 horas de trabajo donde tal vez uno pasa el día entero, ¿no? Porque entre que va al trabajo y vuelve y llega a casa, pasamos el día entero trabajando, eso es una realidad, y el multiempleo. ¿Es necesario o podemos hacer una reducción y empezar a gozar de otras cosas de la vida que no sea solamente el trabajo? Claro, vamos a saludar a Álvaro.
mamás que... Sí. perdón. No, decí. No, las mamás que trabajan todo el día y después llegan a la casa y siguen haciendo trabajo en la bueno, casa. claro. Sí, tal bueno, cual, que debería ser compartido, ¿no? El Entre hombres viejo y Claro que mujeres. reclamo sí, de, claro que de una sí. jubilación para las amas de casa, un viejo reclamo. Estamos con un experto, un especialista en lo que hace a futuro de trabajo y a las nuevas modalidades. Es un placer saludarlo a Álvaro Moré. Lo tenemos vía Zoom, presidente de IANA Rubricam, integrante del Consejo Consultivo Académico de la Universidad Ort, del Comité de Evaluación de la ANI y director y mentor de Endeavor, entre otros tantos cargos ahí en Ceres también. Nos acordamos mucho, Álvaro, haber conversado contigo el año pasado cuando empezábamos a hablar, ¿te acordás del teletrabajo? Y ahora estaba siguiendo lo que estábamos conversando acá y a mí se me ocurrió preguntarte si ya hay experiencias aisladas de empresas que estén trabajando en esa modalidad y si en todo este tiempo de pandemia del Uruguay se ha podido comprobar que trabajar menos horas desde la casa ganando lo mismo es la misma productividad que antes, ¿no? ¿Ya hay está medido esto desde algún punto de vista? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estaba recordando que mi primer salida en pandemia el año pasado fue al programa de ustedes en Canal 4. Fue casi la única salida que hice, así que... Gracias por eso. Me van a entrevistar una vez por año, me voy a agendar para el próximo año. El tema es sumamente apasionante. Yo creo que me gustaría decir una cosa primero para descartar una primera duda, porque si no, todo lo demás puede ser cuestionado. Siempre estamos hablando de que cualquier modificación de horario se refiere a una modificación de horario manteniendo el nivel salarial. En el 100% de los casos que hablemos, porque si no, no tiene sentido. Lógico. Si vamos a reducir la jornada o a reducir la semana y a reducir el salario, esa proporcionalidad no estamos innovando nada. Yo creo que sí es posible y sí es deseable y además es necesario. Y voy a separar esas tres cosas. Es posible porque lo estamos experimentando un poco. Esto tiene que ver exactamente con la productividad. Y lo estamos experimentando un poco con este año, donde más que ver jornadas laborales, lo que vemos es productos o servicios entregados. O sea que es posible. Es deseable porque todos necesitamos más tiempo para actividades personales y familiares. Más tiempo para estar con la familia, más tiempo para hacer deportes, más tiempo para el entretenimiento, para la lectura y para el ocio saludable. O sea que es posible y es deseable. Además decía que es necesario porque la automatización y las nuevas tecnologías van a provocar un desempleo y para generar más empleo, uno de los caminos que va a haber es que los que tenemos trabajo trabajemos menos horas para que más gente pueda trabajar. Álvaro, pero perdóname, te hago un paréntesis. Y cuando la productividad es directamente proporcional a la cantidad de horas, o sea, no sé, me imagino en industria alimentaria, por ejemplo, ¿cómo se balancea ahí, no? Porque si yo sé que si tengo menos horas trabajando a mi trabajador, voy a tener menos cantidad de productos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? La tecnología nos va a ayudar ahí. Ese gap que propones que es cierto, mejorando la tecnología vamos a mejorar la productividad. O sea, la productividad siempre va a venir de la combinación, en esta época va a venir de la combinación de la tecnología y las personas. Claro. Entonces, si subimos el nivel de tecnología, podemos hacer que las personas trabajemos menos. Ahora, recién Maggie planteaba la visión del poder ejecutivo, la visión del poder legislativo y que se necesitaría la visión del Poder Ejecutivo, y está la visión de una senadora y la visión del ministro de Trabajo. Lo que necesitamos es la visión de las empresas y la visión de los trabajadores. También, por supuesto. Y lo que está haciendo España, el título ya me gusta, es un experimento. Esto hay que experimentarlo porque puede ser muy doloroso legislar, tomar una decisión y después tener que dar una marcha atrás. Esto nos puede poner en un escenario de mucha complejidad. Entonces, lo mejor es hacer experimentos, que los trabajadores y las empresas se pongan de acuerdo en hacer estos experimentos para ir a una jornada de 6 horas, por ejemplo, que esas son las posibilidades que se están experimentando, o restarle un día a la semana, ¿no? ¿Y cómo educamos perdóname, Mori, cómo educamos a los empresarios y a los trabajadores para que se animen a hacerlo, ¿no? Porque hay resistencias.
Porque hay un acostumbramiento, un modelo de muchas décadas, Pero, ¿no? Claudio, otra cosa, debe haber gente que quiere seguir trabajando, que es su vida, que el trabajo es su vida y que no quiere que le reduzcan las horas de trabajo, que quiere seguir trabajando los famosos workaholic o gente que está apasionada con su trabajo y quiere seguir haciéndolo. Sí, estás hablando de mí, me parece. Sí, yo me siento muy raro hablando de la reducción de la jornada cuando trabajo de los 8 años y aproximadamente entre 12 y 14 horas por día. Pero lo estoy pensando para todos y no para mí. Y además no estoy orgulloso de trabajar tanto tampoco. Pero bueno, fue una necesidad y después esto es entrenamiento, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, es como cuando empezás a hacer deporte, después no puedes parar. Cuando empezás a trabajar mucho, quedas entrenado para eso. Y si lo disfrutás, está bien. También esto debe mantener una parte opcional, que es, si vamos a una jornada de 6 horas y alguien quiere mantenerse en 8 horas y obtener una remuneración extraordinaria por eso, también lo debería hacer. No sé, hay muchos escenarios para estudiar. Lo importante es que cada vez, para mí el primer paso de esto es cuidar el empleo, porque el desempleo nos trae, aparte de los obvios problemas económicos, nos trae una serie de problemas detrás. En algunas oportunidades atrás del desempleo está la ludopatía, está el alcoholismo, está inclusive la delincuencia. O sea, no me gustan las frases hechas, pero sí creo que el trabajo es salud. Y no solo que el trabajo es salud, sino que por el contrario, el desempleo es enfermedad. Es enfermedad de salud mental, de depresión, de pérdida de relaciones sociales y de pérdida de dignidad. Estamos en un momento las nuevas generaciones hablan o deben haber escuchado, de tener un trabajo con propósito. Me parece bueno, pero yo creo que el solo hecho de trabajar ya es un propósito. Claro. Una salvedad, si es trabajo formal, si nosotros tenemos un trabajo formal, ya le estamos haciendo un bien tremendo a la sociedad, porque estamos pagando impuestos. Estamos pagando impuestos que financian una cantidad de cosas, algunas no nos gustarán, pero financian la salud, una parte de la vivienda, la seguridad social, y eso en sí mismo es un propósito. O sea, el trabajo es algo bueno. El tema es cómo regular y hacer este famoso balance de que no nos pasemos trabajando y dejemos otras cosas importantes de lado. Álvaro, entonces, si pensamos en las cifras de hoy, del desempleo, el contexto de pandemia, ¿cuánta gente sin propósito en su casa? ¿Cómo eso golpea en una sociedad? ¿Cómo nos golpea ese mojón de esta coyuntura económica que tenemos? Bueno, mucho. Una investigación que hizo la empresa Mercoplus el año pasado, en el medio de la pandemia, daba que logró sintetizar las emociones en una palabra, que era ansiedad. Después se metió adentro de ansiedad y lo que encontró fue miedo. Y el miedo lo dividió en dos: el miedo a contagiarse, a contraer una enfermedad, y el miedo a perder el trabajo. O sea que el COVID lo que nos trajo fue la cercanía del problema, sobre todo en la medida que avanzó la enfermedad, ¿no? Hace unos meses era una anécdota tener un conocido que tenía un conocido que tuvo COVID. Hoy tenemos COVID en gente cercana, tenemos fallecidos cercanos, y lo mismo pasa con el trabajo. Tenemos familiares o amigos que se han quedado sin trabajo, estamos viendo esa realidad. Entonces, esto no es un problema uruguayo, es un problema global y es un desafío para todas las sociedades, porque el problema es cuando empieza a pasar el tiempo, es como recuperar ese trabajo. Y en algunas industrias, en algunas categorías, estar un tiempo largo sin trabajar es muy parecido o tiene el riesgo de dejar de trabajar para siempre. Claro. Porque uno se va perdiendo muchas cosas. Ahora, la digitalización va muy de la mano de animarnos a emprender nuevos modelos, es decir, y ahí entramos en el terreno de la capacitación, ¿no? Los trabajadores uruguayos, no sé si vos tenés medido de eso, ¿tienen una debida capacitación o hay un contexto como para llevarlos a un nivel digital que permita trabajar en nuevas tecnologías? Es decir, está todo el tema de la robótica también y otras modalidades de trabajo que ya están instaladas en el mundo y que obligan al Uruguay a integrarse, ¿no?
Y yo decía hace poco en otra nota que el mundo digital es el mundo real. Antes esto estaba dividido, estaba por un lado el mundo digital y por otro lado el mundo real. Hoy yo siento que es el mismo, se fusionó. Esta nota es real o es digital. Cuando tenemos una videollamada con un familiar que no podemos ver por un tema de peligro de contagio, ¿eso es digital o es real? Si es digital, nos quedamos sin realidad, porque hoy hacemos ejercicios por vías digitales, nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, trabajamos todo en forma digital. Entonces, si no aceptamos que lo digital es lo real, no tenemos nada, porque la realidad física está desapareciendo momentáneamente, y cuando esto se arregle, no es que volvemos al día, las cosas no van a ser como son antes. El tema digital está atropellando y llevándose todo por delante. La capacitación va a ser muy importante. La mayoría de las empresas modernas en el mundo se están definiendo como empresas de tecnología que se dedican a tal cosa. Por ejemplo, un supermercado puede ser una empresa de tecnología que se dedica a vender alimentos. Yo que trabajo en marketing me podría definir como una empresa de tecnología con la práctica de marketing. La tecnología nos ha invadido y no hemos visto nada. Y es raro decir no hemos visto nada cuando ya hay autos que se conducen solos. Ahí tenemos otro problema. La mayor ocupación de gente en una sola industria a nivel global está en el transporte. El transporte tiene un riesgo tremendo con los automatismos. Los autos autónomos están prontos, es una realidad. Quienes no están prontas son las ciudades, que necesitan estar mejor señalizadas para que los autos puedan leer mejor las indicaciones. Claro. Pero cuando este paso se dé, van a quedar cientos de miles de personas sin trabajo que trabajan en el transporte. Entonces, Claro. hay que empezar a ver eso. Bueno, a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral, te lo tengo que preguntar a vos también como empresario. ¿Qué opinás? ¿Te gusta la idea? Me gusta mucho. Nosotros hace 1 año y medio más o menos hicimos un experimento también. Lo tenemos en etapa experimental, pero cada vez se parece más a que se vino a quedar, que es que hicimos una reducción de media hora diaria en la jornada laboral. Lo hablamos, nosotros somos 250 personas, lo hablamos con nuestros equipos y dijimos, miren, vamos a hacer esta prueba, si no sale volvemos atrás. Estuvieron todos de acuerdo, pero ya vamos, creo que para 2 años no vamos a volver atrás. Y esto tiene que ver con la productividad. Y les cuento dónde estuvo inspirada, dónde me inspiré para hacer este experimento. En muchas empresas de tecnología, muchas empresas modernas, en los cowork, hay como una práctica que en realidad yo la primera vez que ahí fue hace como 25 años, pero mucha gente lo ve como algo nuevo, que es poner elementos lúdicos en el trabajo. Sí. Un futbolito, una mesa de ping-pong. Entonces yo dije, bueno, en vez de poner una mesa de ping-pong, váyase en media hora antes. Y el que quiere jugar al ping-pong, que se vaya a jugar al ping-pong. Ahora, el que quiere pasear al perro, ir a jugar con sus hijos, ir a correr por la Rambla, también lo puede hacer. Me pareció una decisión mucho más justa, porque este trabajo es de mucho estrés, y que vengan 2 personas de visitar un cliente muy estresados, se encuentren con otros 2 jugando al ping-pong, no me parecía justo. ¿Y buenos resultados? Sí, muy buenos resultados. Y cuidado con las empresas que ponen muchos elementos lúdicos. Yo tuve la oportunidad de conocer Google. Yo también. Parece un Disney. ¿Es Disney? Es Disney. Es Disney. No me iba, me quedaba dando vueltas. Y una de las cosas que observé, no sé si la viste cuando estuviste allí, en Silicon Valley, es que Google le ofrece transporte al staff, que en general vive a 1 hora y media de ahí, Sí. con Wi-Fi de alta calidad arriba de los ómnibus. Sí, qué interesante. Bueno, qué interesante, la gente se sube y trabaja mientras se transporta hacia la oficina, y cuando regresa lo mismo. Tiene guardería para niños y guarderías para mascotas. Es muy lindo ver cómo los padres se bajan con los hijos, Sí. y otros se bajan con las mascotas. Es que es compañía interesante. Después me quedé, como estuve muchas horas mirándolo, que los niños y las mascotas son 2 razones que nos hacen volver a casa temprano. Claro. Google de alguna manera dijo, no te preocupes, yo te cuido a tus hijos y a tus mascotas,
y seguir trabajando. Bueno, les dan la Capaz que comida ustedes- también para que no tengan ni que preocuparse, ¿no? Qué peligro, ¿no? Te quedas ahí todo el día. Te dan la comida. Claro, pero tenemos que ver qué queremos, tener un trabajo que nos Claro. facilite trabajar más horas o en vez de eso, déjame irme antes para mi casa. Claro, Claro. claro. Interesante la pregunta que has planteada, ¿no? Y el haber transmitido tu experiencia seguramente puede ser inspirador para otras empresas o empresarios que nos están escuchando. Álvaro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz Día de los Trabajadores. Y qué bueno que estas tendencias de a poquito se vayan aceitando acá en el Uruguay. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación y felicidades a los trabajadores. Igualmente Que para pasen ti. muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. Qué interesante eso, Súper ¿no? interesante. Mira, yo Todo. tuve la oportunidad por el trabajo hace 2 años de ir a los mejores cowork del mundo y visitar las mejores empresas del mundo como Facebook, Twitter, Google, en una experiencia con la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información. Y es lo que decía él. Se busca mucho que las cosas que te hacen bien también estén en el trabajo. Me acuerdo que fui a una empresa, no me acuerdo cuál era de tecnología, que tenían una sala para relax, hacer yoga, tenían masajistas, tenían también unas salas como de camitas para que vos te puedas ir a dormir, te permitían llevar a tus mascotas. Tienen todo, o sea, hacen todo para que vos puedas también las cosas que te hacen bien tenerlas en el trabajo Bien, y sí, que eso sea importante en tu Es productividad. espectacular, pero... Sumado a las golosinas por todos lados, la patineta, las bicis. Estabas en Disney, trabajás. Claro, pero lo que dice More es que si vos la estás pasando tan bien en el trabajo, te dan tantas facilidades, al final no te vas nunca para No tu te vas. casa. Claro, Entonces, claro. uno tiene que ver, bueno, a ver qué es lo que me hace bien a mí. Pero me tengo que ir. el ministro Pintado fue un precursor de eso. Cuando con se le denunció que tenía un gimnasio adentro del Sí, ministerio, claro, ¿se claro. acuerdan?